Queridos hermanos, espero que hayan tenido un muy buen día en el Señor. Les quiero invitar a la meditación de la palabra del Señor para el día de hoy y esta vez el pasaje bíblico que vamos a usar se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo número 8, versículos 16 al 21. Dice así la palabra del Señor. Ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aun lo que parece tener le será quitado. Y vinieron a él su madre y sus hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y lo ejecutan. Señor, otorgue bendición a su palabra. Vivimos en un tiempo que, mirado desde un punto de vista, parece que hoy es más difícil el poder entregar el Evangelio o la palabra del Señor. Sin embargo, hay algunas ventajas que nosotros debemos tomar en cuenta respecto a esto, y es el hecho de que precisamente por la situación que vivimos, las personas están más sensibles a escuchar la palabra de Dios y el Evangelio. Y nosotros debemos esforzarnos por poder entregar eso que el Señor nos ha dado como responsabilidad principal. La palabra del Señor dice, ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero. La verdad, y cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de la verdad de Cristo, de la verdad de Dios. Esta verdad que nosotros conocemos es una verdad que por su propia naturaleza no puede ser escondida, precisamente porque está destinada a ser revelada. Gloria al Señor porque nos haya Él entregado a cada uno de nosotros la responsabilidad de cumplir con esa función de entregar el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, ninguna de las circunstancias que vivimos hoy en este tiempo son excusas para no obedecer a la palabra del Señor, porque aún las cosas que poseemos son elementos que nos sirven para poder pregonar la palabra de Dios. Nunca, en ningún otro tiempo, habíamos predicado tanto a través de Internet. Nunca creo que en ningún otro tiempo habíamos tenido la posibilidad de participar de tanta oración, de tanta predicación, de tanta lectura de la palabra de Dios en familia como lo hemos hecho ahora. Por lo tanto, las circunstancias siguen siendo propicias porque cualquier tiempo será tiempo propicio para poder entregar la palabra del Señor, y lo que tenemos no podemos esconderlo ni podemos dejar de decir, como el apóstol Pedro, de decir lo que hemos visto y oído. Porque es necesario que las personas vean la luz del Evangelio, y la responsabilidad de que ellos la vean es que nosotros la pongamos en el lugar donde alumbre a más personas posibles. La Escritura nos enseña, repitiendo una parte del versículo de hoy, mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere aún lo que parece tener le será quitado. Los que reciben la palabra de Dios se hacen responsables de ellas, a pesar de que la condición humana parece que casi por naturaleza tiene la intención de escapar a las responsabilidades. Pero una vez que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos la responsabilidad ineludible de poder entregar lo que nosotros hemos recibido, de poder llegar a hacer a los pobres en espíritu este tesoro espiritual que hemos recibido un día nosotros. Y sin embargo, para nosotros los convertidos, la palabra del Señor nos entrega una clara recomendación, una clara advertencia. Mirad pues cómo oís. Nos encontramos muchas veces con críticas de que no me gusta este predicador por esta y esta otra razón. No me gusta cómo habla, no me gusta porque hace esto o aquello. Y nos damos la posibilidad de criticar a veces hasta un poco ácidamente a las personas que predican la palabra del Señor.
Y considero que la mayoría de las veces el problema no está en el que predica, sino el que oye. Por eso es que precisamente el Señor aquí pone el acento, que cuando se predica la palabra de Dios, la mayor responsabilidad está en aquel que está escuchando, en aquel que oye. La actitud del que oye el mensaje de la palabra del Señor es esencial. Por lo tanto, si bien es cierto que es siempre bueno oír la palabra del Señor, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros estamos oyendo esa palabra. Cuando hablamos de oír la palabra del Señor y de mirar cómo lo hacemos, debemos considerar que no debemos ser pasivos en el escuchar la palabra del Señor. Debemos comprometer, por cierto, en la palabra de Dios nuestra mente, nuestro corazón y la voluntad. Estos tres elementos deben estar sometidos y atentos en el momento en que se entrega la palabra del Señor para decir que definitivamente tenemos un oído acorde a las exigencias de Dios para escuchar su palabra. Esto es importante porque deben ustedes saber, por lo que nos dice aquí la Escritura, que en este sentido a los que oyen bien lo que tienen les será aumentado, y a los que no tienen o los que creen que tienen algo, aún lo que creen que tienen les será quitado. Es natural porque cuando uno tiene una buena intención de oír la palabra del Señor, cuando uno escucha la palabra del Señor con atención, lo más probable es que van a venir a nosotros otros elementos que nos van a ayudar a comprenderla todavía mejor, y vamos a crecer en comprensión de la palabra del Señor, y no solo en comprensión, sino en todos los elementos que deben estar sometidos para que la palabra del Señor sea eficaz en nuestra vida. Y por ende, también a la inversa. Si alguna persona no tiene ningún interés en oír la palabra del Señor, a pesar de que está en la casa del Señor y va y la escucha, pero no tiene interés en oír la palabra del Señor, aún lo poco que tiene lo va a perder. ¿Por qué? Porque no la ejercita. Porque no ejercita ese deseo intenso de oír la palabra del Señor. Por lo tanto, aún lo que parece tener le será quitado. Demostramos que estamos cerca del Señor Jesús al escuchar y obedecer su palabra. Y llega a tal grado esta idea y esta intención que es maravillosa la idea que nos presenta aquí el Salvador. Viene su familia a conversar con él. Y cuando le dicen que está su familia afuera y que desean hablar con él, él dice: ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Y él lo dice con toda claridad, que aquellos que hacen la palabra del Señor son verdaderamente su familia. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Es decir, cuando tenemos un buen oído para escuchar la palabra del Señor, cuando nosotros tenemos verdadero interés en escuchar bien la palabra del Señor, el Señor nos considera incluso como parte de su familia, nos incorpora a su familia. ¿Dimensionan verdaderamente eso lo que significa? Bueno, la verdad es que la palabra del Señor aquí se termina con una palabra que es la traducción, por cierto, del texto original al español, que es la palabra ejecutan. Hay otras versiones de la Biblia que dice que la hacen, pero me gusta que la palabra del Señor aquí diga la palabra ejecutan, porque me parece una palabra todavía con mayor poder que simplemente hacer, sino que es ejecutar, como que me llama a mayor acción, como que me llama todavía a mayor interés. Hermanos, tenemos a nuestro favor el haber recibido una responsabilidad que es ineludible, que le corresponde a todos aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador. Y somos una antorcha, y no debemos escondernos, sino debemos estar puestas en un lugar donde todos nos vean. El Evangelio no puede ser escondido, debe ser presentado a todos los demás. Debemos tener buen oído para oír la palabra del Señor, y teniendo buen oído, somos incluso considerados
de la misma familia, del mismo grupo familiar de nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga.